Bien. En la página 4, bueno, en la parte de arriba viene el material que estaremos usando todas las clases y bueno, pues como podrán notar, pues todas las clases van a estar basadas en los ejercicios que viene precisamente en este libro de ejercicios. Así que bueno, pues nada de que te pido un libro y lo usamos una vez al año o de repente lo usamos una vez cada semana. No, aquí es todas las clases, tienes que tener este libro a la mano, todas las clases las vamos a estar utilizando. Bien, así que bueno, en esta unidad 1 que se llama Pensamiento Geométrico para Visualizar y Argumentar, bueno, pues básicamente se refiere a lo que vamos a llamar geometría plana o geometría euclidiana, que tiene que ver con pues todas las figuras que se trazan en un plano, o sea que ya sea que traces desde el kinder triángulos o cuadriláteros o líneas rectas o etcétera. Bueno, pues entonces vamos a ver algunos de los elementos de la geometría plana para más adelante en lo que va a ser a partir de la unidad 2 trabajar con lo que es el plano cartesiano. Ahí entonces lo que llamábamos geometría plana cuando se junta con el álgebra, se convierte en geometría analítica, que es la parte principal de matemáticas quinto. Pero por lo pronto en esta unidad, que son los elementos básicos de la geometría, el pensamiento geométrico para visualizar y argumentar, bueno, pues tenemos 5 subtemas, empezando con este subtema 1.1, que son los elementos geométricos. Bien, y pues leemos por aquí. Los objetos geométricos básicos son el punto, el segmento, la recta y el ángulo. Bien, y con esto se pueden construir algunas figuras geométricas, no todas, pero sí algunas de las que vamos a estar utilizando. Bien, y bueno, pues dentro de estos objetos geométricos básicos vamos a dar algunas definiciones que vienen aquí mismo en tu libro. Y empezando con una de las definiciones que se puede encontrar de lo que es el elemento geométrico llamado punto. Bien, tenemos entonces qué es un punto. Bueno, pues una de las definiciones dice que es una figura geométrica que no posee extensión en ninguna de las dimensiones físicas posibles. Bueno, nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones, así que, bueno, pues tenemos, por ejemplo, lo que es el largo de un objeto, el ancho de un objeto y la altura de un objeto. Entonces, bueno, pues tenemos 3 dimensiones. Bueno, pues un punto se supone que es una figura que no tiene ninguna de estas 3 dimensiones, ni el largo, ni el ancho, ni la altura. Entonces, bueno, a eso se refiere. Pero nosotros necesitamos tener una representación geométrica de lo que sería un punto y por eso, bueno, pues ponemos así un puntito por acá, así, entonces lo ponemos. Y bueno, pues en realidad esto es como si fuera un pequeño circulito relleno, así, y que tiene, y que sí podría tener, por ejemplo, largo y ancho, ¿no? Pero eso es nada más una representación de lo que sería esto que dice la definición. Es una figura que no tiene ni largo, ni ancho, ni alto, ¿no? Entonces, lo que hace esta figura geométrica es describe una posición en el espacio y bueno, en el espacio se refiere a lo que les mencionaba hace rato, a que tenemos un espacio en 3 dimensiones, de largo, ancho y alto, y se define una posición en el espacio, aunque bueno, en realidad para nosotros, en nuestro cuaderno, pues no va a definir una posición en el espacio, sino una posición en nuestro cuaderno, que es un plano, y que más adelante veremos la definición de plano. Bien, describe una posición en el espacio determinada respecto de un sistema de coordenadas preestablecidas. Algunos ejemplos de puntos son, y bueno, pues cuando dice por acá, respecto a un sistema de coordenadas preestablecidas, bueno, pues les mencionaba hace rato, a partir de la unidad 2, dejen quito este dibujito para hacerme espacio por acá, un segundito, aquí. A partir de la unidad 2, cuando nosotros pongamos puntos en lo que llamaremos el plano cartesiano, tenemos un par de ejes. Esto que es el plano cartesiano, ustedes lo conocen desde la secundaria y saben que una de las cosas que se puede hacer en un plano cartesiano es poner un punto, por ejemplo. Un punto define, como dice por acá, describe una posición en el espacio, bueno, en este caso no, una posición en el plano, ¿no?
determinada con respecto de un sistema de coordenadas. Entonces, bueno, pues recordaremos en la unidad 2 que, por ejemplo, si este punto lo coloco por acá, puedo decir, pues tiene coordenada, no sé, la X vale algo así como 2, la Y vale 1.5, entonces estas son las coordenadas de este punto en el plano cartesiano, ¿no? Bien, ok. Bueno, pero ahorita les comentaba, no tenemos el plano cartesiano, vamos a borrar por acá, entonces, bueno, pues en realidad un punto, por el momento, pues no vamos a tener necesidad de darle coordenadas, simplemente pues lo colocamos como una figura que no tiene ninguna dimensión, ¿no? Y bueno, ejemplos de puntos, bueno, puntos coplanares, coplanares significa que están en el mismo plano. Y bueno, pues todos los puntos que podamos poner en este pequeño espacio que tenemos por acá serían puntos coplanares, ¿no? O sea que están en el mismo plano y el plano es nuestro cuaderno, así que estos son puntos coplanares. Bien, puntos colineales. ¿Qué significará que sean puntos colineales? Bien, a ver alguien que me platique en el chat, porque ya me cansé de hablar yo solo. ¿Qué son puntos colineales? Y me dice por acá Brenda que colindan. No, no colindan. No, suena como que a colindancia, pero no. Colineales. Colineales significa, como dice Tello, que están en la misma línea. Y también me lo comentan por acá. Pero hay algo que no me están comentando los que me dicen que están en la misma línea. Me dice Carmen, me dice Nadia, que se encuentran en la misma línea. Bueno, sí es cierto, pero en realidad se encuentran en la misma línea recta. Porque si no, bueno, pues yo puedo decir, aquí tengo un montón de puntos y estos puntos no son colineales, aunque yo pueda trazar una línea y una línea pues también se refiere a curvas, ¿no? Entonces, bueno. Así que, bueno, pues eso es por una mala traducción de la palabra line. En inglés sí significa recta, pero en español la palabra línea puede referirse a curvas. Entonces, más bien tenemos puntos que están en una misma línea recta. Entonces, por ejemplo, así tenemos todos estos puntos que pues si nosotros nos imaginamos una línea recta, la voy a poner aquí con marcador amarillo, entonces se puede decir que todos estos puntos están alineados o son colineales, significa que están en una misma recta, en una misma recta. Bien, pero bueno, necesitamos también definir qué es esto de recta, ¿no? Entonces, bueno, eso lo definiremos un poco más adelante. Bien. Otro ejemplo de puntos, puntos de intersección. Si yo tengo, por ejemplo, una curva que puede ser, por ejemplo, un pedazo de circunferencia, que más bien se llama arco de circunferencia. Y tengo una línea recta por acá. Bueno, pues entre este par de curvas podemos llamar al punto donde se tocan ambas curvas o la curva y la recta, se le puede llamar punto de intersección. Así que este es un ejemplo de un punto de intersección. Puede haber varios, entonces si yo tuviera, por ejemplo, una curva más por acá, así, entonces aquí también hay un punto de intersección, aquí hay otro punto de intersección, o sea que hay varios puntos de intersección por acá. Bien, muy bien. Así que, pues sí, me preguntaba por acá, Paula, ¿qué significa que se encuentran en la misma línea recta? ¿Se refiere a los puntos colineales? Sí, es lo que acabo de poner por acá. Puntos colineales significa que están en una misma línea recta. Bien. Puntos de intersección entonces se refiere a cuando tenemos rectas o curvas que se cortan entre sí. Bueno, el punto donde se cortan estas rectas o curvas se llama puntos de intersección. Bien, ok. Bueno, así que ya platicamos mucho sobre el punto y vamos a ver otro de los elementos básicos de la geometría plana. Y tenemos por acá el concepto de recta, el concepto de segmento que está en la página siguiente y el concepto de semirrecta o rayo. Yo los tengo aquí en esta misma página porque, bueno, están relacionados los tres conceptos. Bien, recta es una línea que se extiende en una misma dirección. Bueno, antes de continuar, porque me están haciendo una pregunta sobre el tema anterior, déjenme regreso un poquito. Me pregunta, Vieri, ¿los puntos coplanares son los que se encuentran en cualquier lugar del espacio? No. Cuando hablamos de espacio, nos referimos a tres dimensiones normalmente.
O sea, el espacio que nosotros habitamos, entonces es de 3 dimensiones. Así que, bueno, pues debe haber una pequeña diferencia entre eso y cuando hablamos de 2 dimensiones. Y precisamente más adelante vamos a hablar que cuando hablamos de 2 dimensiones se refiere a planos. Entonces yo puse por acá puntos coplanares. Estos son puntos coplanares. Pero bueno, los pude poner en cualquier parte porque nuestra hoja del libro es un plano. Entonces todos estos puntos están en un mismo plano. Bien, y bueno, pues a veces a eso le podemos llamar espacio, pero es un espacio en 2 dimensiones. Así que bueno. Me dice Fernanda, ¿podría repetirme qué son los puntos de intersección? Así. Bueno, si quieren anotar, los puntos de intersección son los puntos donde se cortan dos curvas o una curva o dos rectas o una curva y una recta. Bien. Bueno, en general las rectas también se les puede llamar curvas, o sea, como de manera genérica, así como cuando decimos, bueno, pues vamos a hablar de la gente, ¿no? Entonces la gente pues incluye a hombres y mujeres, bueno, pues entonces cuando hablamos de curvas, pues también incluye a las rectas. Entonces, bueno, pues podemos decir que los puntos de intersección son los puntos donde se cortan dos curvas. Y eso incluye a las rectas, ¿no? Así que, bueno, dicho eso, si no hay más preguntas sobre los puntos, vamos ahora a continuar. Si tienen por acá. Sí, es cierto, me dice Andrés. También puede ser líneas, sí. Puntos donde se cortan dos líneas. Sí, es correcto. Es más, le podríamos cambiar ahí si te gusta más la definición. Puntos donde se cortan dos líneas para que lo entiendan mejor. Dos líneas. Y eso incluye a las curvas y a las rectas. Bien. Ok. Bueno, entonces ya que hablamos de los puntos, ahora sí vamos a avanzar a lo que les platicaba, los conceptos de recta, segmento, semirrecta o rayo. Bien, y bueno, pues leamos entonces qué es una recta. Recta es una línea que se extiende en una misma dirección, por lo tanto tiene una sola dimensión, o sea que si yo, por ejemplo, pongo aquí más bien pongo varios puntitos, así que decimos son colineales. Entonces, bueno, poner de repente puntos que vayan en otra dirección hace que esto no sea una recta, esto es una línea nada más, ¿no? Entonces, una línea que en este caso sería línea curva. Bien, entonces todos estos puntos deben ir en una misma dirección y por lo tanto se dice que tiene una sola dimensión. Podemos decir que esto tiene un largo, ¿no? Bien. Pero bueno, entonces una sucesión continua de puntos en una misma dirección se denota línea recta o simplemente recta, ¿no? Bien, tiene una sola dimensión y contiene un número infinito de puntos. Bueno, eso es una característica de todas las líneas. Las líneas están formadas por una sucesión infinita de puntos y en este caso en una misma dirección. Bien, me pregunta Brenda, ¿esta clase la subiré a Facebook? Sí, ya lo comenté hace ratito en Classroom. Ahí dice que voy a subirlo a Facebook. Bien, ok. Así que sí, no se preocupen si también tienen que salirse en algún momento, pues se pueden salir y ya, y no tengo problema, ¿no? Bien, al ratito lo ven, lo pueden ver también en la clase sincrónica y bueno, pues esto va a estar permanentemente todo el ciclo escolar, todas estas grabaciones. Bien. Ok, así que, bueno, pues esto es una recta, es una sucesión infinita de puntos en una misma dirección. Tiene una sola dimensión y contiene un número infinito de puntos, ¿no? Pero bueno, esta es una representación de una recta, pero es una representación un tanto inexacta y ahorita les platico por qué. Para eso, bueno, pues vamos a ver el concepto que está relacionado, que es el concepto de segmento.
Y el concepto de segmento dice por acá que es un fragmento, o sea, un pedazo de recta que está comprendido entre dos puntos llamados puntos extremos. Por ejemplo, si yo pongo un punto por acá y otro punto por acá y a estos puntos les llamo extremos, bueno, un primer comentario que voy a hacer es que los puntos, ya sea en geometría plana o cuando estemos en el plano cartesiano, se suelen representar con letras mayúsculas. Por ejemplo, tengo el punto A, tengo el punto B mayúsculas. Y bueno, si me dicen que estos son los extremos de un segmento, bueno, se refiere a que entre ellos hay un pedazo de línea recta, así. Y bueno, hay una diferencia entre lo que es un segmento y una línea recta y que no se ve muy clara cuando nosotros tenemos por acá, déjenme pongo aquí con marcador, o sea, no se ve muy clara la diferencia entre este dibujo y el de acá. Hasta que saque GeoGebra van a entender un poco más la diferencia. Bien. Entonces, bueno, una línea recta en teoría no tiene principio ni fin y en algunos libros, incluso para alentar eso, se le ponen unas flechitas por acá para indicar que no tienen extremos, a diferencia de los segmentos que sí tienen extremos, que son este par de puntos, ¿no? A mí no me gusta usar las flechitas porque luego nos hacemos un poco de bolas, pero bueno, entonces voy a estar mencionando esa diferencia más bien cuando estemos en la unidad 2, viendo el plano cartesiano, cómo se debe representar realmente una línea recta cuando tengamos enmarcado por ahí al plano cartesiano. Pero de todos modos, hoy mismo les voy a platicar con ayuda de GeoGebra cuál es la diferencia entre una recta y un segmento. Bien, por lo pronto entonces tenemos otro concepto más que está relacionado y es el concepto de semirrecta o rayo. Bien, ¿qué es una semirrecta o un rayo? Bueno, es la parte de una recta conformada por todos los puntos que se ubican hacia un lado de un punto fijo de la recta. O sea que yo tengo un punto fijo, vamos a poner aquí con verde, vamos a llamarle este punto C. Y bueno, desde este punto C, que podemos decir es uno de los extremos, o más bien es el único extremo de la semirrecta, pues imagínense que yo tengo una línea recta que pasa por este punto C, pero que se dirige hacia un solo lado, por ejemplo, hacia acá. Entonces, bueno, tiene un inicio, pero no tiene dónde terminar. Le puedo poner aquí, por ejemplo, una puntita de flecha. Así que por eso leemos acá. Es la parte de una recta conformada por todos los puntos que se ubican hacia un lado, nada más hacia uno, nada más hacia este lado y no hacia acá, por ejemplo, ¿no? Bien, de un punto fijo de la recta denominado origen, o sea que en este caso puedo decir que el origen es el punto C, o incluso ustedes lo habrán visto en el plano cartesiano, que el origen del plano cartesiano se representa con la letra mayúscula O, como que es una letra reservada para el origen, a partir del cual se extiende indefinidamente en una sola dirección. Esta palabra indefinida significa, o sea, que se extiende hacia el infinito. En matemáticas, indefinido suele ser equivalente a decir hasta el infinito, ¿no? Entonces, bueno, es más, podemos poner eso como una nota. Aquí abajito le pongo indefinidamente, significa hasta el infinito. Y en una sola dirección. Bueno, entonces, ¿qué significa? Que pues no se va a doblar, o sea, no va a hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, en una sola dirección. Bien. Ok, así que, pero bueno, pues como estos conceptos de recta, semirrecta y rayo van a ser muy importantes, no solo en esta unidad, sino también en la que sigue. Bueno, pues vamos a sacar por acá a GeoGebra. Dejen, pongo en pantalla GeoGebra. Y bueno, ya les comenté, ahí viene como sugerencia de software educativo, que GeoGebra pues tengan instalada en su computadora la versión 5 en la esquina superior derecha. Aquí no lo van a ver por el momento, porque por alguna razón cuando muestro GeoGebra por acá, no se muestra lo que es la barra superior arriba de donde está ahí archivo, edición, vista, etcétera. Ustedes sí podrán ver, si lo tienen en su computadora, una barrita que dice GeoGebra Classic y debe decir GeoGebra Classic 5. Bien, entonces bueno,
Así que esa es la sugerencia, ese es el GeoGebra que vamos a estar usando nosotros en nuestras clases. Y bueno, si instalaste, por ejemplo, GeoGebra 6 o alguna otra versión de GeoGebra, pues se pueden hacer casi las mismas cosas, pero pues hay algunas leves diferencias que no puedo estar explicando las diferentes versiones de GeoGebra, ¿no? Entonces, bueno. Por lo pronto aquí me aparece el plano cartesiano, pero como no estamos en geometría analítica, voy a desaparecer la cuadrícula, vamos a desaparecer el plano cartesiano. Y bueno, voy a mostrar aquí que en la parte de arriba tenemos estas opciones, tenemos estos cuadritos y específicamente en el tercer cuadrito que tenemos por acá, pues tenemos la opción de línea recta. Pero aquí abajito hay un botón que tiene una flechita abajo, un triangulito que está dirigido hacia abajo. Que bueno, si lo presionas, aparecen otras opciones que tienen que ver con la línea recta. Así que, bueno, pues vamos a presionar primero la opción que está predeterminada, que es recta, así. La presiono y cuando me voy a la vista gráfica, entonces pongo un punto, pongo otro punto para dar una dirección. Y como ves, bueno, pues ahí tengo una línea recta, que además lo que puedo hacer por acá es mover o desplazar la vista gráfica para mostrar que, pues si me muevo hacia la derecha o si me muevo a la izquierda, la línea continúa, o sea, no tiene principio ni fin. Esto es una recta. Bien. Me pregunta María Fernanda que si está en teléfono, ¿dónde puedes ver la versión? Bueno, le sugerí que GeoGebra no lo instalen en su teléfono y pueden instalarlo en una tablet, en un iPad, en la computadora. En el teléfono es bastante diferente, así que no sabría decirte dónde se ve la versión. Pero bueno, finalmente, también lo que comenté es que, pues si tienes otra versión que no es la que estoy usando, que por cierto, bueno, en el celular hasta donde tengo entendido, pues no es ni la versión 5 ni la versión 6, sino que es una versión exclusiva de celular. Entonces, bueno, sí puedes hacer las cosas que yo muestro en pantalla, pero pues están en lugares distintos. Entonces, bueno, por eso la sugerencia es que lo tengan más bien en una computadora. Bien. Ok, así que tengo aquí un ejemplo de una línea recta. Pero bueno, si ustedes pues dan clic a esta flechita hacia abajo, ahorita no se va a mostrar en pantalla porque por razones de captura del programa que utilizo para mostrarles este video, pues no se ve los menús contextuales. Pero entonces si yo le doy clic aquí a esta flechita, me aparecen otras opciones y una de ellas es segmento. Así que nota, ya cambió el icono. Incluso ahí ya dice segmento. Y dice selecciona dos puntos o ubicaciones. Bueno, entonces la diferencia entre una recta y un segmento es que el segmento tiene extremos. Ahí están los extremos que en este caso son los puntos C y D. Y también tenemos el concepto de semirrecta o rayo. Bueno, aquí aparece dentro de las opciones de este botoncito de segmento, pues por ahí va a aparecer una que diga semirrecta. Nota, ya cambió el icono, ahora dice semirrecta. Entonces voy a seleccionar y voy a colocar un punto, que es el punto de inicio, y desde el momento entonces en el que yo puse ese punto de inicio, ya el cursor me indica hacia dónde quiero que se dirija esta semirrecta. Entonces, bueno, pues le doy otro punto para dar una dirección, pero bueno, pues como platicamos, la semirrecta tiene un origen, o se puede decir que tiene un único extremo y tiene una dirección. Bien, así que esa es la diferencia entre estos tres conceptos. Y bueno, pues vamos a regresar a nuestro apunte. Ahí está. Listo, así que no hay dudas sobre la diferencia entre recta, segmento y semirrecta, porque si no hay dudas, pues podemos continuar. Ok, muy bien, dicen que no, así que continuamos. Bien. Bueno, entonces aquí mismo en la página 5 viene el concepto de plano. Como les platicaba hace ratito, bueno, pues los puntos coplanares son los que se encuentran en un mismo plano. Pero bueno, ¿qué es un plano? Bueno, así para no dar definiciones largas que podrían encontrarlas ustedes en algún libro o en internet,
Bueno, pues la definición más simple de plano es que un plano es cualquier figura geométrica de dos dimensiones. O sea, con que tenga largo y ancho, eso es un plano. O sea que si yo dibujo, por ejemplo, aquí, pongo esto que es un cuadrilátero. Ahí está, un cuadrilátero cualquiera. Ah, pues eso es un plano, ¿no? Entonces, bueno, pues puedo poner ahí puntitos en el plano y entonces estos puntos sobre este plano son puntos coplanares, ¿no? Entonces, bueno. Pero como ya hablé de puntos coplanares, bueno, pues digo que un ejemplo de un plano es este cuadrilátero. O bien, bueno, pues que ponga, no sé, una circunferencia. A ver, pongo por acá para no sacar el compás, una circunferencia que ya tengo preprogramada. Ah, pues esto es un plano, o sea, es un plano circular, ¿no? Entonces, cualquier figura de dos dimensiones es un plano. Entonces, saco por acá un octágono, pues es un plano, ¿no? Entonces, bueno, así que las dos dimensiones a las que se refiere esto son largo y ancho, ¿no? Entonces tenemos largo y ancho. O si quieren longitud y altura, pues también se puede. Mientras sean dos dimensiones, como les llamen, es lo de menos, ¿no? Bien. Así que ese es el concepto de plano en general. Y bueno, el concepto de plano, pues, aparte de servir para decir qué son los puntos coplanares, nos sirve también para el siguiente concepto básico, que es el concepto de ángulo, y que este concepto va a ser muy importante. Vamos a necesitarlo después también para hablar de triángulos. Es una parte importante de esta unidad, lo que es el estudio de los triángulos, que se llama trigonometría. Y bueno, entonces, ¿qué es un ángulo? Es la parte del plano, o sea, en la parte del plano donde esté dibujado dos rectas, semirectas o segmentos, llamados lados y que tienen un punto de intersección llamado vértice del ángulo. Entonces vean que aquí tengo tres ángulos que se ven iguales, nada más por ahí aparecen en estos tres esquemas, aparecen las letras de los puntos. Pero bueno, finalmente lo que tengo en estas tres figuras son dos segmentos, pero no forzosamente tienen que ser dos segmentos. Tengo este segmento de aquí para acá, este segmento también de aquí para acá, y entre los dos segmentos hay una parte del plano. Esta parte del plano es lo que vamos a llamar ángulo. Bien, bueno, eso lo saben desde la primaria, pero pues ni siquiera era necesario que supieran la definición como la estamos leyendo ahorita. Todo el mundo sabe que es un ángulo. Bien, bueno, así que tengo dos segmentos, pero en vez de dos segmentos podrían ser, por ejemplo, dos líneas rectas. Ahí hay un par de líneas rectas. O bien a lo mejor pues dos semirectas o una recta y una semirrecta también. Entre la recta y la semirrecta se forman ángulos. Bueno, entonces, bueno, pues ese es el concepto de ángulo. Bien. Pero pues es un concepto intuitivo, no es necesario que se aprendan de memoria la definición, es más importante que sepamos cómo referirnos a estos ángulos. Hay distintas maneras de denotar a los ángulos. Cuando digo denotar significa que cómo me voy a referir a ellos. Bien, por ejemplo, en este primer esquema voy a decir que una de las notaciones muy usadas en matemáticas para referirnos a un ángulo es marcarlo ahí en el dibujo y bueno, pues ponerle una letra griega. Bueno, pues este año ustedes están viendo etimologías y entonces pongo, por ejemplo, la letra griega alfa, o si me gusta, puedo poner la letra griega beta, o cualquier letra griega que tú quieras, ¿no? Ahí hay una letra griega, ah, pues entonces no sé cómo se llama esa letra griega, pero eso denota un ángulo, ¿no? Bueno, sí, 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 es la letra gamma, ¿no? Entonces, bueno, así que, pues normalmente, aunque no siempre, cuando en matemáticas ves una letra griega, se suele referir a ángulos, mientras esa letra griega sea una letra minúscula. Bien, entonces, bueno, pues ahí está. Este es el ángulo gamma, o si prefieres el ángulo alfa, el ángulo beta. Bueno, hay varias letras que se pueden usar para referirnos a los ángulos. Bien, pero hay otras notaciones que debemos conocer. Por ejemplo, si en este segundo esquema tenemos que el vértice de este ángulo está en el punto que llamamos punto B mayúscula,
Bueno, pues para referirnos a este ángulo podemos utilizar el símbolo de ángulo y este es uno de los símbolos de ángulo, aunque hay otros, por ejemplo, hay uno así más o menos, también este es válido. Bien, pero bueno, a mí me gusta usar el símbolo de ángulo y la letra donde se está formando ese ángulo, así que esta es otra notación. El ángulo, esto se lee como el ángulo en el vértice B. Y B es el punto de intersección de estos dos segmentos. Bien, esa es otra notación. Así que puede ser con una letra griega, puede ser entonces con el símbolo de ángulo y la letra del vértice. Pero en algunos casos no es suficiente decir que el ángulo está en este vértice. Por ejemplo, voy a hacer algo en este esquema es en vez de usar segmentos, usar líneas rectas. O sea que pongo una línea recta por acá, así. Otra línea recta por acá, así, más o menos. Y si yo quiero referirme a este ángulo como el ángulo en el vértice B, pues simplemente ahí, al tener líneas rectas, hay ambigüedades. Como que no me queda muy claro a qué ángulo se refieren. O sea, yo te pregunto, dame la medida del ángulo en el vértice B. Entonces tú me podrás preguntar, ¿será este el ángulo en el vértice B? ¿O será este? ¿O será este? ¿O será este? Entonces no queda muy claro a qué ángulo se refiere, ¿no? Bien. Eh, Me pregunta Isabela, ¿se puede una línea recta y una curva? Mira, en teoría sí. O sea que podríamos hablar de el ángulo que se forma entre una curva, por ejemplo, tengo por acá una circunferencia y una línea recta. Entonces, bueno, vamos a sacar mejor la regla para que se vea más bonito. Y se podría hablar del ángulo que se forma, deja quito la regla, el ángulo que se forma de aquí para acá, siempre y cuando en el punto de intersección de esta línea recta con la curva se trace algo que se llama recta tangente y que probablemente ustedes la conocen desde secundaria. Entonces no es directamente el ángulo entre la recta y la curva, sino sigue siendo un ángulo entre dos rectas, pero sí, teóricamente se puede hablar del ángulo entre una recta y una curva o incluso del ángulo entre dos curvas. Es más, ese es un tema de cálculo diferencial e integral para los que vayan a área 1 o 2. Existe la manera de medir ángulo entre dos curvas, pero en realidad lo que se mide realmente es el ángulo entre esto que llamamos rectas tangentes. Así que es una pregunta interesante la que hiciste, pero pues ahorita mejor concentrémonos más bien en líneas rectas. Y decía yo por acá, bueno, pues si tengo todos estos ángulos que se forman en el vértice B, usar una notación como esta, o sea, pedirte yo el ángulo en el vértice B, pues no queda claro a cuál de los ángulos nos referimos. Voy a poner otro ejemplo más. Imagínense que no tengo rectas, que vuelvo al caso donde tengo puros segmentos, ¿no? O sea, tengo este segmento, pero de repente aparece otro segmento por acá en el vértice B. Así, otro segmento que sale. Entonces yo te pregunto, dime cuánto mide el ángulo en el vértice B. Entonces tú podrías decirme, ¿a cuál ángulo se refiere, maestro? Porque puede ser este ángulo, o bien puede ser este ángulo, o incluso podría ser el ángulo que se forma desde aquí hasta acá, o sea, desde este segmento a este de acá, ¿no? Entonces, a veces no es suficiente usar esta notación. Se necesita un poco más de precisión y esta notación que voy a presentar para nombrar al ángulo que se ve aquí con estas letras A, B y C es usando las tres letras de esta manera. Utilizo nuevamente el símbolo de ángulo y tomo la letra A, luego la letra del vértice donde se está formando el ángulo y luego esta letra C. ¿Y esto cómo se interpreta? Se interpreta que el ángulo al que nos estamos refiriendo se forma entre el segmento que se forma entre A y B, o sea que podemos hablar de un segmento entre estos dos puntitos, y luego el segmento que se forma entre B y C, que significa que el ángulo se forma en donde está la letra de en medio, o sea que
El ángulo ABC sería trazar un segmento desde A, luego tocar a B y continuar hacia C, o sea, trazar un nuevo segmento de B a C. Por cierto, si lo hiciera al revés, vamos a quitar estas flechitas y lo hiciéramos ahora en este orden, en teoría, pues también se formaría este mismo ángulo. O sea que podríamos decir que este ángulo mide lo mismo o también se puede denotar como el ángulo CBA. El ángulo CBA. Bien, ok. Y bueno, incluso aquí lo importante es la letra que hay en medio. Pero me estoy acordando que en GeoGebra pues también se debe respetar este orden cuando se miden ángulos, así que les voy a enseñar eso con ayuda de GeoGebra para que les quede claro por qué es importante el orden. Bien, saquemos GeoGebra nuevamente. Ahí está lo que habíamos hecho anteriormente. Dejen quito todo esto. Imagínense aquí en GeoGebra que quiero medir el ángulo que se forma por aquí con estos segmentos. Ahí está. Bueno, para que se vea un poco mejor, vamos a mover los puntitos. Aquí vamos a ponerlo para que se vea más o menos como lo tienen ustedes en su libro. Y bueno, imagínense que yo quiero medir el ángulo en este vértice B. Pero entonces, ¿cómo le pido a GeoGebra que mida este ángulo? Bueno, nota por acá. En el cuarto botón de derecha a izquierda, entonces tengo este botón de vista gráfica, deslizador, simetría. Aquí está el botón para medir varias cosas. Este botoncito es el botón de ángulo, pero bueno, en esta flechita podrían encontrar otras opciones para medir. Pero esta es la que trae por defecto. ¿Cómo medir ángulos? Mira, aquí me dice las instrucciones. Selecciona 3 puntos o 2 rectas. Bueno, vamos a seleccionar 3 puntos. Pero ¿cuáles 3 puntos y además en qué orden? Bueno, voy a seleccionar primero el punto A, luego el punto B. Y ya desde el momento entonces que estoy trazando por acá el ángulo, entonces por ahí se forma un arco de circunferencia. Bueno, aquí va a haber un pequeño detalle que en realidad, pues en este caso, me está midiendo el ángulo por fuera. Entonces, bueno, es una pequeña complicación que tiene GeoGebra para esto. Debería medirme el ángulo más pequeño. Pero bueno, si ahora quiero que me mida el ángulo más pequeño, voy a usar el otro orden. Primero C, luego B y luego A. Ahora sí, entonces bueno. Si yo selecciono, por ejemplo, primero B, luego A y luego C, entonces el ángulo se forma en el vértice A, que es la segunda letra que usé, ¿verdad? O sea, este es el ángulo BAC. Bien, y lo mismo por acá, regreso esto como estaba, entonces si yo utilizo por acá primero el punto A, luego el punto C y luego el punto B, me está midiendo este ángulo, que es el ángulo en el vértice C. Así que bueno, pues esto tiene relación con lo que acabamos de explicar ahorita sobre el orden de estas letras. La letra importante es la de en medio. ¿Vale? Bien, ok, bueno, pues si no hay dudas de cómo se denotan los ángulos, vamos a veces a utilizar las letras griegas, a veces es suficiente con que usemos la letra del vértice donde queremos el ángulo y en algunos casos se necesitan 3 letras. Y bueno, pues ahora vamos a platicar de algunos ejemplos de ángulos y los más comunes que ustedes conocen desde la primaria son los ángulos agudos, los ángulos obtusos y bueno, como ya los conocen desde la primaria, platíquenme por el chat algunos de ustedes qué es un ángulo agudo para empezar. ¿Qué será un ángulo agudo? Me dice Eric que es un ángulo que mide menos de 90 grados. Ah, pero María Fernanda, que es la segunda que contestó, es más específica. Más de cero, pero menos de 90 grados. Eso es importante, porque si yo nada más digo que es un ángulo que mide menos de 90 grados, pues números menores a 90 grados incluye a los negativos y no queremos manejar ángulos con grados negativos. No es que no existan los grados negativos, pero de preferencia no los debemos usar. Así que vamos a poner aquí un ejemplo en este espacio de qué es un ángulo agudo y además vamos a establecer matemáticamente la condición para decir que el ángulo sea agudo. Bien, entonces ponemos un par de segmentos
Y pues si pongo por aquí este par de segmentos, este es un ejemplo de un ángulo que mide más de 0 grados, pero menos de 90. Si a este ángulo le pongo la letra griega alfa, para que sea más fácil de manejar, entonces matemáticamente eso se escribe como que alfa debe ser menor que, espero que todo el mundo a estas alturas sepan que este símbolo se llama menor que, así que alfa es menor que 90 grados. Pero les decía, no es suficiente, deberíamos decir que también alfa es mayor a 0 grados, ¿verdad? Pero bueno, para no usar dos enunciados, entonces déjenles hago un truquito por acá. Este truquito consiste en voltear esto, lo volteamos por acá y lo colocamos en esta otra posición. Ah, ya se copió, perdón. Lo colocamos en esta otra posición, acá de este lado, entonces ya no son dos enunciados. Esto se puede leer de varias maneras. Si leo todo de izquierda a derecha, diríamos 0 grados es menor al ángulo alfa y a su vez el ángulo alfa es menor a 90, que es como normalmente lo leerían. Pero, pues así como cuando tengo una palabra escrita, no, pues no, estamos acostumbrados a leerlos de izquierda a derecha, pero nada me impide leerla al revés, ¿verdad que no? Entonces lo mismo por acá. Si yo leo esta parte de este enunciado al revés, entonces puedo decir que el ángulo alfa es mayor que 0 grados. Hacia donde apunte esta flechita, apunta al menor. Es más, voy a escribir esto, apunta al menor. Así que eso significa que en vez de llamarle mayor que o menor que, pues puedo acordarme de que esta flechita apunta al menor y leerla en el orden que yo quiera. Así que si la leo de derecha a izquierda, puedo leer que alfa es mayor que 0 grados. Bien. Y a su vez, alfa es menor a 90 grados. O sea, leyéndolo como se debe leer de izquierda a derecha, ¿no? Bien. Ok. Así que como quieras leer la frase, bueno, pues este es el lenguaje matemático que vamos a utilizar. Bien. Alfa está entre 0 grados y 90 grados. Bueno, pues ese sería el resumen, ¿no? Bien, es un ejemplo de ángulo agudo. ¿Y el ángulo obtuso? Ujú. Me dice, Viri es el que se forma a partir de la unión de dos rectas que miden más de 90 grados o pi medios radianes. Ah, luego hablamos de los radianes. Y menos de 180 grados o pi radianes. Bueno, no hablemos de radianes porque a algunos les menciono la palabra radian y se asustan. Así que mejor hablemos ahorita de grados, que esos los conocen desde la primaria, ¿no? Entonces, pero tienes razón, entonces es el que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Nada más que antes de eso, Eric me había preguntado, ¿qué significa el tercer signo? ¿A cuál signo te refieres, Eric? ¿Este de alfa? ¿O a cuál? ¿El signo de color verde? Sí, es la letra griega alfa. Lo van a ver en etimologías, así que bueno. Pues decíamos hace rato, para los ángulos se suelen utilizar letras griegas. Aquí le voy a poner letra griega. Y bueno, pues como no estamos en clase de etimologías, pues ya irán ustedes sabiendo cuáles son las letras griegas, ¿no? Bien. Ok, entonces bueno, pues sí, me mencionan en general que los ángulos obtusos son los que miden más de 90 grados y menos de 180. Y bueno, pues en la secundaria o en la primaria los representaban, por ejemplo, así. Así que ponen entre estas dos rectas un arco de circunferencia y vamos a poner otra letra griega, por ejemplo, la letra griega beta. Bien, y si esto es un ángulo obtuso, entonces puedo escribir en lenguaje matemático lo que me acaban de decir con palabras, que este ángulo beta está entre 90 grados y máximo 180 grados. Entonces, ¿qué hago? Pues en medio coloco la letra del ángulo y le pongo por acá que beta tiene que ser menor a 180 grados y que 90 grados tiene que ser menor a beta, ¿no? O sea que, pues, así se escribiría en lenguaje matemático. Bien,
Y estos son los más comunes de los ángulos que se utilizan, pero también desde la secundaria les debieron mencionar el siguiente tipo de ángulo, que es el ángulo recto. Así que lo localizo por acá. Y bueno, hay más tipos de ángulos. Dejen copio esto y lo pego un segundito porque esto ya no lo tenía yo pegado aquí en el apunte. Y lo pegamos aquí mismo. Pero se me fue allá arriba. Así, aquí está. Entonces, lo pongo por acá. Ahí está. Y bueno, los siguientes dos tipos de ángulos son el ángulo recto, el ángulo llano. Bueno, hablemos de el ángulo recto para empezar. ¿Qué era un ángulo recto? Y me platica Vieri que es el que su amplitud mide 90 grados partiendo desde el mismo vértice, o también me dice María Fernanda el que mide exactamente 90 grados. Bien, pues sí, es el que mide exactamente 90 grados. Y bueno, pues la representación más frecuente que ustedes pueden encontrar es el de una recta o un segmento vertical con respecto a un segmento horizontal, pero no forzosamente tiene que ser así. Si yo, por ejemplo, represento algo como esto y como esto, bueno, pues a lo mejor no estoy completamente seguro de que ahí hay 90 grados, pero no tienen que ser forzosamente recta, horizontal y vertical. Entonces, con que ahí yo diga, ah, pues yo creo que ahí hay como 90 grados, bueno, pues es una representación de un ángulo recto. Pero para que quede muy claro que son, como dijo María Fernanda, exactamente 90 grados, se utiliza un símbolo especial diferente a lo que hicimos por acá, que pusimos estos arcos de circunferencia, ¿verdad? Para los ángulos rectos, el símbolo especial que se utiliza, y lo conocen desde la secundaria, es un cuadrito. Así. Este símbolo ya indica, sin tener que escribir nada, que ahí hay un ángulo de exactamente 90 grados. O sea que si aquí le pongo una letra griega, por ejemplo, alfa, beta, gamma, entonces este ángulo gamma es exactamente igual a 90 grados. Bien, ok, así que bueno. Pues incluso hablando de este simbolito, pues voy a aprovechar que tenemos por ahí todavía a la mano GeoGebra para que vean que esto es de manera universal. Bien, entonces, bueno, nada más que aquí para GeoGebra, ajá, déjenme ver si así como lo tenemos, dejen quito este ángulo. Sí, vamos a volver a medir ángulos por acá. Y entonces vamos a colocar por acá, sí, vamos a tratar de hacer que estos sean exactamente 90, como que va a estar medio difícil. Y no me deja que sean exactamente 90. A lo mejor si lo que hago, voy a hacer una trampita por acá, voy a sacar una cuadrícula. Con la cuadrícula es un poco más fácil. Así que saco la cuadrícula. Y vamos a hacer que estos puntos coincidan por acá y por aquí. Sí debe haber una opción para que mida exactamente 90. A ver, no. 88. Se me hace que es más para acá. Sí, ahí está. Entonces noten lo que pasó. Ahí está este ángulo. Y cuando mide exactamente 90, no más ni menos. O sea, si yo muevo esto tantito, aquí se forma un arco de circunferencia. Pero cuando mide exactamente 90 grados, ahí se forma el cuadrito que indica eso. Bien, ok. Así que regresemos al apunte. Un segundo. Y ya, entonces ángulo recto tiene que medir exactamente 90 grados. Y bueno, pues ahora platíquenme qué es un ángulo llano. Y me dicen por acá en el chat, aquel cuya medida de amplitud es de 180 grados. Muy bien, así algunos me ponen nada más 180 grados. Isabela el que mide 180. Ok. Dice Eric mayor a 180, menor a 360. No, eso sí no. Es más bien el que mide exactamente 180 grados. Que bueno, voy a hacer un comentario. Cuando ustedes ven una representación de un ángulo llano, la suelen ver así, cuando dejen saco la regla. La suelen ver así como que de repente ahí aparece como que una media circunferencia por acá y ya eso es un ángulo llano. No, espérame, no.
así como aquí teníamos dos segmentos y entre estos dos segmentos se formaron 90 grados, aquí voy a hacer una distinción, entonces voy a quedarme, vamos a quitar más bien esta línea recta, es más, si quieren la pongo por acá, este segmento de recta, y voy a poner otro segmento de recta que parta desde este extremo del otro segmento y que vaya en dirección contraria, o sea, en sentido contrario más bien. Entonces, ahora sí, entre estos dos segmentos se forman 180 grados, ¿verdad? Bien, ok. Y eso es un ángulo llano. Bien. Pero bueno, hablemos de más tipos de ángulos y tenemos entonces, lo pongo por acá en la página siguiente, página 6, ángulo perígono o completo y tenemos por acá también las relaciones que existen entre los ángulos. Dejen, pongo esto en la siguiente página. Me pregunta Luna, ¿tiene que ser obligatoriamente entre dos rectas? Sí, sí, o sea, por la definición de ángulo, dijimos que los ángulos se forman entre dos rectas o dos segmentos o dos semirrectas, ¿no? Entonces, pues sí, es obligatorio que para formar un ángulo llano o cualquier tipo de ángulo haya dos, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso puse los dos segmentos de dos colores distintos. Bien. Y bueno, también lo voy a hacer para este otro tipo de ángulo, que es el ángulo perígono o completo. ¿Qué será el ángulo perígono o completo? A lo mejor nunca lo vieron, pero pues es fácil deducir. El que mide los 360 grados. Muy bien, María Fernanda. Es correcto, 360 grados, por eso se llama completo, porque es darle una vuelta completa a la circunferencia y se forman 360 grados. Pero, ¿cómo representamos esto? Tengo un segmento, así, y luego pongo otro segmento y me imagino que este otro segmento le doy la vuelta completa y se encima con el anterior. Si no le pusiera yo ninguna marquita a esto, pues se dice que hay 0 grados. Para decir que dio la vuelta completa necesitamos poner entre los dos segmentos esta circunferencia completa. Entonces llamémosle a este ángulo ángulo delta y este ángulo delta para hacer un ángulo perígono o completo tiene que ser exactamente de 360 grados, ¿no? De otra manera se llamaría más bien ángulo nulo. Pero bueno, en realidad ahorita estamos viendo algunos tipos de ángulos, no todos los que existen, pero es más que nada para practicar con el concepto de ángulo. Y bueno, lo que sigue por aquí a la derecha y abajo, en realidad estos se llaman relaciones entre ángulos que ahorita vamos a analizar. Este simbolito es la letra griega delta, te refieres a este, ¿no? Es la letra griega delta minúscula y pues representa al ángulo. ¿Puedo regresar al ángulo llano? Sí, como no, ahí está. Y no le puse letra, ¿verdad? Ah, entonces vamos a ponerle una letrita por acá. Entonces vamos a ponerle la letra, a ver qué letra es esta. Es de las fáciles. Nadie sabe esa letra griega. La letra E, no. Empieza con E, pero no, no es la letra E. La letra griega epsilon. Bueno, ya les obligarán a aprenderse el alfabeto griego. Entonces ya puedo sacarme de aquí. Ok. Gamma, no, gamma es la de acá. Esta es gamma. Se escribe con doble M. Bien, este es epsilon. Bien. Y esta de acá, la letra griega delta. Pero bueno, si te sabes el nombre de las letras, no importa. Eso ya es de otra materia. Este, aunque sepas que la letra que estás viendo es una letra griega, entonces las letras griegas suelen representar ángulos. Bien, ok. Y ahora sí, bueno, pues vamos a hablar de relaciones entre ángulos. Pero antes de eso, Fernando me pregunta, entonces, ¿el ángulo perígono completo es el que mide 360 grados? Sí, es correcto. O
sea, es el ángulo que entre dos rectas o dos segmentos forma 360 grados. Bien, ok. Y bueno, ahora hablemos de relaciones entre ángulos, o sea, a partir de este enunciado que dice ángulos complementarios, vamos a marcarlo mejor con amarillo, ángulos complementarios, suplementarios, conjugados. Bueno, estas tres son relaciones entre ángulos, si quieren ponerle por ahí, relaciones entre ángulos. Cuando hablamos de relaciones en matemáticas, se refiere a comparación entre dos o más objetos matemáticos. En este caso, comparación entre ángulos. Por ejemplo, cuando tenemos dos ángulos que son complementarios, bueno, pues es que existe una cierta relación entre ellos. ¿Alguien sabe cuál es la relación que existe entre dos ángulos que sean complementarios? Y ahorita lo representamos. Que por cierto esa palabra complementarios y suplementarios se llegan a confundir, entonces bueno, pues ahorita vamos a tratar de recordar cuál es cuál, ¿no? Bien, ¿qué son los ángulos complementarios? Nadie sabe, nadie supo, bueno, pues entonces lo voy a poner por acá yo. Ángulos complementarios, si tengo un par de ángulos que les voy a llamar alfa y beta, así por ahí levantaron la mano. Pero recuerden nada más que levantar la mano, pues no puedo darles el micrófono porque se está grabando todo. Entonces necesitaría, como les platiqué en la primera sesión, permiso ni siquiera de ustedes, de sus papás, ¿no? Entonces, pues no. Así que todo es a través del chat. Bien. Me dicen que son aquellos cuyas medidas suman 90 grados. Así que eso es correcto. Por ahí alguien me decía que son dos ángulos iguales. No, no es cierto. Para que sean complementarios, las medidas deben ser sumadas 90 grados. Y eso es lo que voy a escribir por acá. Si tengo un par de ángulos que llamo alfa y beta, entonces alfa más beta es igual a 90 grados. Bien, ok. Si no levanten la mano, porque luego me manda una marquita por acá. Entonces, pues les tengo que estar bajando la mano. Entonces, pues, no, más bien cuando quieran participar, pues directamente en el chat, ¿no? Bien, alfa más beta son 90 grados y una manera de representar que dos ángulos son complementarios es representar por aquí un ángulo de 90 grados, como le hicimos hace rato, y en este ángulo de 90 grados, en alguna parte, partiendo desde el mismo vértice donde están los 90 grados, trazar un segmento adicional, por ejemplo así, o una semirrecta, por ejemplo. Entonces, puedo marcar ahora dos ángulos. Este ángulo puede ser el ángulo alfa. Este otro ángulo, vamos a ponerlo aquí con azul, puede ser el ángulo beta. Y no sé cuánto mide alfa, tampoco sé cuánto mide beta. Pero la representación me indica que sumados estos dos ángulos dan 90 grados. Y si sumados dos ángulos dan 90 grados, entonces, ¿qué serán los ángulos suplementarios? Contestaron en el chat. Ahora es que sumados son dos ángulos cuyas medidas suman 180 grados, contestó Vieri. Así que también María Fernando, los que sumados dan 180 grados. Así que sí, los suplementarios, entonces pues vamos a llamarles a estos dos ángulos gamma y delta. Entonces si sumo estos dos ángulos gamma y delta, tienen que dar 180 grados. Y una representación es que pongamos por acá mis dos segmentos que forman 180 grados, o sea que podrían ser así. Puedo ponerlo, los podría poner en horizontal como lo hice hace rato, pero si los pongo en esta dirección no importa. Y que en el punto donde se intersectaron estos dos segmentos, entonces pongamos un segmento adicional. Y lo mismo que sucedió por acá, si a uno de los ángulos le llamo gamma y al otro ángulo que tengo del otro lado le llamo delta, entonces aunque no sepa yo cuánto miden cada uno de estos ángulos, lo que sí sé es que esto se cumple, que alfa más delta dan 180 grados.
y por lo tanto son suplementarios. Pero hace rato les decía, se confunden mucho con este par de palabras, suplementarios y complementarios, al grado que luego no saben cuál es cuál. Entonces, bueno, pues la sugerencia para que sepan bien cuándo son complementarios y cuándo son suplementarios, entonces, bueno, es primero ordenarlos alfabéticamente. Entonces, bueno, alfabéticamente le voy a poner por acá. Alfabéticamente, le pongo alfabéticamente. Así que déjenlo recorro para que no se baje. Alfabéticamente, la primera de las palabras sería complementarios. La segunda de las palabras sería suplementarios. Si las pongo en orden alfabético, también se ponen en orden de magnitud. Entonces aquí le puedo poner alfabéticamente y después acá adelante le pongo sumados dan. Y entonces, igual que en orden alfabético, bueno, pues aquí los pongo en orden de magnitud. Los complementarios son los que dan 90 grados y los suplementarios son los que dan 180 grados. Así que me espero un momento por si quieren copiar eso para recordar cuáles son los complementarios y cuáles son los suplementarios. Mientras tanto, pues podrían platicarme los que ya copiaron esto, qué relación existe entre los ángulos conjugados. Y por aquí yo tengo una respuesta. Y me dice, bien, significa que las medidas de dos ángulos suman 360. Muy bien, esos no son tan usados como los complementarios o los suplementarios, pero sí, entonces la suma de estos dos ángulos, por ejemplo, si pongo aquí a la letra griega epsilon, como les mencioné hace rato, y les pongo a la letra phi, entonces, bueno, la suma de estos dos ángulos, epsilon y phi, tienen que dar 360 grados. Y bueno, pues podríamos poner una representación por acá. Tengo este segmento y tengo por acá otro segmento. Pero en realidad aquí, pues podemos decir que entre este segmento y este, aquí se forma el ángulo epsilon. Y entre este y el de acá se forma otro ángulo que es su conjugado, entonces, y que le estamos llamando con la letra griega phi. Bien, entonces, bueno, pues estos son conjugados, sumados tienen que dar 360 grados y esta es una representación. Bien, y si les faltó entonces copiar algo de la izquierda, dejen, pongo esto un poquito más alejado. Por si tienen alguna duda sobre este tema de ángulos. Y bueno, en el poco tiempo que nos queda de clase, vamos a otro de los conceptos básicos. Bueno, pero parece que sí hay preguntas. Ah, no, no hay dudas. Ok. Otro de los conceptos básicos, que es el concepto de triángulo. Así que pongamos por acá en pantalla qué es un triángulo. Y lo que vamos a dejar pendiente es la clasificación de los triángulos. Eso lo platicaremos en la próxima sesión. Bien. Así me pregunta Alan, ¿por qué puse alfabéticamente? A ver, repito eso. Para que sepas muy bien quiénes son los complementarios y los suplementarios, aquí los estoy ordenando alfabéticamente. Y aquí sumados dan, están ordenados por magnitud. Aquí déjalo recorro. Por magnitud. ¿Qué significa esto? Que si tú ordenas las palabras complementarios y suplementarios alfabéticamente, entonces, del lado derecho de esta tabla están ordenados por magnitud cuánto dan sumados, ¿no? O sea que si tú le pusieras arriba 180 y abajo le pusieras 90, no estarían ordenados por magnitud. Bien, así que con esta idea espero que recuerdes que los complementarios, como van primero alfabéticamente antes que los suplementarios, entonces los complementarios sumados dan 90. Y los suplementarios,
que es la segunda de las palabras alfabéticamente, sumados dan 180 porque estas están ordenadas por magnitud. Bien, muy bien, Ara. Ok, así que bueno, pues ahora sí decíamos que vamos a, por último, hablar de qué son los triángulos y que para la próxima clase vamos a dejar pendiente el concepto de, más no el concepto, sino cómo se clasifican los triángulos. En la primaria te enseñaron que había triángulos equiláteros, escalenos, etcétera, pero también que existen los triángulos rectángulos, acutángulos, etcétera. Bueno, eso lo vamos a platicar la próxima clase, pero por el momento ahorita vamos a platicar de qué es un triángulo. Bien. Pero antes de eso, Bruno me pregunta, ¿los tres ángulos internos sumados dan 130 y tiene tres segmentos que se unen? Bueno, eso podría ser una definición de triángulos, pero en realidad lo que me estás mencionando ahí, que los tres ángulos internos dan 180 sumados, es un teorema, no es en sí la definición de triángulo. Bien, así que aquí la definición de triángulo, pues desde la primaria o desde el kinder la conocen, es una figura geométrica de tres lados, pero lo que no mencionar ni en el kinder ni en la primaria es que también tiene tres ángulos. Bien, o sea que lo que quiero resaltar con esta definición es que en total tenemos, si tenemos tres lados y tenemos tres ángulos, tenemos, aquí lo pongo entre paréntesis, 6 elementos en un triángulo. Y la idea de estudiar los triángulos en esta unidad, que es a lo que vamos a llamar trigonometría, pues es obtener el valor de alguno de esos 6 elementos si contamos con algunos de los otros elementos. Por ejemplo, que tengamos las medidas de los tres lados de un triángulo, es posible obtener alguno o todos los ángulos, ¿no? Bien, o que tengamos dos ángulos y la medida de un lado, bueno, pues es posible obtener la medida de uno de los lados, ¿no? Entonces, bueno, así que tenemos 6 elementos que son tres lados y tres ángulos. Y bueno, pues si pongo por aquí un triángulo cualquiera, entonces vamos a poner un triangulito por acá, así más o menos. No como en la primaria que los ponían así la base horizontal y todo, no, no tiene que ser la base horizontal. Entonces tenemos un triángulo por acá y la manera en cómo se suele denotar, o sea, cómo nos vamos a referir a el triángulo, suele ser con las letras con las que vas a nombrar a los vértices de este triángulo. Bien, o sea que si yo, por ejemplo, aquí uso las letras R, S y T, o bien si prefieres poner las letras A, B y C, también se puede. ¿Cómo nos vamos a referir a este triángulo? Bueno, podemos utilizar el símbolo en matemáticas de triángulo, así, un triangulito, y vamos a poner las tres letras y normalmente se pueden poner en el orden que quieras. Puede ser el triángulo RST o si prefieres SRT. El chiste es que uses las tres letras, ¿no? Entonces, bueno, así que esta es la forma en que vamos a denotar al triángulo, con el nombre de las tres letras y el simbolito de triángulo. Y dependiendo de cuánto midan entre sí o cómo se comparen entre sí sus lados, podemos clasificar a los triángulos o bien cómo se comparen entre sí los ángulos. Entonces, bueno, pues eso es lo que veremos la próxima clase. ¿Qué anotamos en notación? Me pregunta Isabela. Pues nada más esto. La notación de un triángulo en matemáticas es esta. O sea que no estamos usando palabras, estamos usando lenguaje matemático. Es más, aquí le pongo lenguaje matemático. Como hace rato que les dije, un ángulo, o sea, si quiero referirme a este ángulo es el ángulo, y ponía el simbolito de ángulo, RTS, por ejemplo, o al revés, que significa que primero voy de aquí para acá y luego voy de aquí para acá en este orden y se mide el ángulo que está aquí en medio, ¿no? Bien, eso le llamamos notación, cómo nos estamos refiriendo a alguna entidad matemática. Bien,
Me pregunta María Fernanda, ¿no hay problema si ponemos los puntos o ángulos de otro color, respetando que es con un color y no con pluma? Ah, no, no importa. Es más, si ustedes quieren hacer todo esto con lápiz, pues háganlo con lápiz. Yo lo hago con colorcitos porque pues es más llamativo, porque resalta más algunas cosas, porque distingue más las cosas entre sí. Pero bueno, pues en mi caso pues tengo más facilidad de usar el color, me tardo muy poco, ¿no? Pero ustedes que tengan ahí un montón de colores a la mano y luego ya no saben ni cuál y si les cae el lápiz de color, pues no, no es necesario, ¿no? La idea de que ustedes tengan este libro completo es que pongan las cosas como las estoy poniendo, pero no con los mismos colores ni nada de esto, ni tampoco exactamente igual, ¿no? O sea, es nada más que tengan escrito lo que ustedes crean necesario y no tanto para que me lo presenten a mí, sino principalmente para que vayan al corriente en los apuntes y que cuando estudien, pues recuerden claramente qué es lo que deben saber para cuando haya alguna evaluación.